¿Quiénes son los dos testigos de Apocalipsis? ¿Será acaso que podemos saber exactamente quiénes serán? Algunos dicen que son dos hombres que Dios va a levantar en los tiempos de la gran tribulación. Otros dicen que son Enoc y Elías, porque ambos nunca murieron, sino que a ambos Dios justamente los arrebató para que no vieran muerte. Otros dicen que son Moisés y Elías, porque estos testigos hacían los milagros que hacían Moisés y Elías. ¿Podemos saber exactamente quiénes van a ser? Bueno, que Dios te bendiga muchísimo. Te habla, te saluda y te bendice tu hermano, tu amigo y también su servidor, Enzo Soria, y vamos con este tema. Bueno, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, y perdón que mueva la cámara, capítulo 11, voy a leer del versículo 4 al versículo 12. Dice: Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Amén. Bueno, primero que nada vamos a partir desde la base. Si se les llama testigos, es porque justamente eran personas que testificaban acerca de Dios. Recordemos el tiempo de gran tribulación, donde la iglesia de Cristo ya fue arrebatada, como ya he hablado en otros videos, y justamente ahí es donde inician los 7 años de tribulación, de los cuales, 3 años y medio van a ser de tribulación y 3 años y medio van a ser de gran tribulación. En esos 3 años y medio de gran tribulación, justamente es donde se va a iniciar la persecución hacia el pueblo judío. Por eso Jesús dijo: cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora, la cual es el anticristo, huyan hacia los montes. Y todo lo que Jesús les dice habla acerca de cómo el pueblo judío va a ser perseguido en Mateo capítulo 24, que si bien es verdad que muchos asumen que eso hace referencia a la destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo, esa profecía de Jesús en Mateo 24 es una profecía de doble referencia, que si bien una referencia sí a lo que aconteció en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas del emperador Tito destruyeron el templo de Jerusalén y quemaron la santa ciudad, y muchos judíos fueron asesinados y expatriados. También tenía una doble referencia a la persecución del anticristo hacia el pueblo judío, que va a acontecer en la gran tribulación, ya que podemos ver que después de esa profecía de Mateo 24 justamente iba a venir nuestro Señor Jesucristo, y eso no ha acontecido aún, no aconteció en el siglo I y no ha acontecido aún en estos días.
Así que por lo tanto podemos ver que esta, al igual que muchas profecías bíblicas, son de doble referencia. En otras palabras, estos dos testigos justamente se van a levantar en medio de esa persecución, cuando el pueblo judío sea perseguido por el anticristo, y como son testigos van a testificar acerca de Cristo. Y podemos ver que a estos dos testigos se les dice son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y acá podemos ver claramente que al decir que están en pie delante del Dios de la tierra, no son dos hombres que Dios va a levantar en el futuro, sino que son dos hombres que ya en la actualidad están en la presencia de Dios. Porque dice, están en pie delante del Dios de la tierra. Así que no son dos hombres desconocidos que Dios va a levantar en el futuro, sino que son dos personas que ya están hoy en día en la presencia de Dios, lo que descarta esa teoría de que van a ser simplemente dos hombres que vivan en esa época, los cuales Dios va a levantar. Bueno, y al llamársele los dos olivos, al decir que estos hombres son los dos olivos y que son los dos candeleros, bueno, el olivo era justamente el árbol que producía justamente el mejor aceite, y los candeleros eran justamente lámparas que para mantenerse encendida necesitaban aceite, y justamente el aceite, espiritualmente hablando, es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, al decir que son los dos olivos y los dos candeleros, lo que nos está diciendo es que estas dos personas van a ser personas que van a estar llenas del aceite de Dios, o sea, llenas del Espíritu Santo. Entonces, son dos testigos que van a testificar acerca de Cristo en la gran tribulación y que van a estar llenas del poder del Espíritu Santo. También podemos ver unos versículos después que dice que sale fuego de la boca de ellos, y si alguno quiere hacerles daño también debe morir de la misma manera. Y dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su presencia. Justamente lo que hizo el profeta Elías, lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y justamente eso fue lo que hizo Moisés. Podemos verlo en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículos del 14 al 25, cómo justamente Moisés hacía este tipo de milagros. En otras palabras, podemos ver que los milagros que ellos van a hacer son milagros similares a los que hizo Moisés y Elías. Algunos dicen, bueno, estos testigos van a ser Enoc y van a ser Elías, porque ni Enoc ni Elías vieron muerte, y bueno, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si Moisés ya murió, Moisés ya no puede otra vez volver a la vida, porque Dios dijo que los hombres solamente pueden morir una vez. Pero es importante entender que la Biblia está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, como una ley natural que cayó justamente, que vino sobre la humanidad después del pecado, pero que Dios justamente es un Dios de milagros, y los milagros son justamente alteraciones de las leyes naturales que Dios mismo estableció. Podemos ver en la misma Biblia que el mismo profeta Elías en Segunda de Reyes, capítulo 17, resucita a un niño. En otras palabras, ese niño murió más de una vez. Podemos ver, por ejemplo, que mismo Enoc y Elías no vieron muerte. Bueno, ni física ni espiritual. Podemos ver, por ejemplo, que Jesús resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días muerto. Podemos ver que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y así podemos ver varios milagros en la Biblia, varias personas que habían muerto y que Dios las trajo nuevamente a la vida. Entonces, en otras palabras, Dios, si bien naturalmente hablando está establecido a nivel general que los hombres mueren una sola vez, Dios, que es un Dios de milagros y de poder, justamente para su gloria y para su honra, puede hacer
justamente alteraciones, puede y de hecho hace alteraciones, como las vemos en la Biblia, de justamente las leyes naturales que Él mismo estableció. Así que Dios puede hacer que una persona que haya muerto vuelva otra vez a la vida. Y justamente en el libro de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 4, podemos ver en la transfiguración de Jesús que justamente quienes se le aparecieron fueron Moisés y Elías. Si bien no sabemos a ciencia cierta qué estaban conversando, podríamos especular, repito, podríamos especular que estaría relacionado a estos dos olivos en caso de que a estos dos olivos, o sea, a estos dos testigos, perdón, en caso de que estos dos testigos sean Moisés y Elías. Bueno, voy a seguir y perdón que muevo un poco la cámara, y dice que los cadáveres, porque recordemos que el anticristo dice, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan acabado su ministerio, que es el de testificar acerca de Cristo, la bestia que sube del abismo, la cual es el anticristo, del cual ya tenemos video aquí en el canal, dice que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad en que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Pero dice el versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y dicen que la gente de tribus, lenguas y diferentes naciones dice que van a ver sus cadáveres, y que no solo van a ver sus cadáveres, sino que van a ver cómo después de 3 días y medio Dios los va a resucitar. Y ahora uno se pone a pensar, esto era algo imposible en los tiempos bíblicos, esto era algo imposible, porque era imposible que si 2 personas fallecían en un lugar, que eso fuera visto en todas las diferentes naciones del mundo. Pero hoy en día, con los medios de comunicación, con los celulares, con la tecnología que hay hoy en día, sí es posible que todas las miradas del mundo estén en un lugar fijo de la tierra. Entonces acá podemos ver cómo la Biblia ya nos profetizaba que de alguna manera tenía que haber algo, una tecnología que pudiera grabar algo que acontecía en un lugar, como en el caso de la muerte de los 2 testigos, y que eso pudiera ser visto en todo el mundo. Podemos ver cómo ya la Biblia nos profetizaba, y que obviamente aquellas personas que en su tiempo leían esta profecía no lo entendían, pero que nosotros hoy en día sí lo podemos entender, cómo la Biblia ya nos profetizaba de las cosas que iban a haber en los tiempos de hoy en día. Ahora, volviendo al tema de los dos testigos en sí. Bueno, repito, no sabemos a ciencia cierta quiénes van a ser. Dice la palabra en el libro de... perdón que gire la cámara, voy a irme al libro de Malaquías, capítulo 4, y voy a leer el versículo 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, nosotros sabemos que acá está haciendo referencia al día de Jehová. Está haciendo referencia a los tiempos en los que Dios envíe juicio sobre el mundo entero antes de que Él venga a la tierra. Ahora, Jesús dijo que ese Elías del cual habla era justamente Juan el Bautista. Y tenemos que entender que tanto Moisés como Elías son 2 de los profetas más importantes para el pueblo de Israel, porque uno representa la ley, o sea, Moisés, y otro representa a los profetas. Por eso es que lo que más se cree es que Dios va a enviar a justamente los 2 personajes más importantes para el pueblo judío para que den testimonio en el tiempo de la gran tribulación justamente al pueblo judío. Ahora, acá podemos ver claramente que se dice que antes de que el Señor venga,
va a enviar al profeta Elías. Jesús dijo que era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque justamente Juan el Bautista tenía el espíritu, el mismo espíritu que el profeta Elías, y la palabra dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan justamente para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, los profetas del antiguo pacto profetizaban acerca del Mesías que iba a venir. Y Juan el Bautista fue el último. Por eso la palabra dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. No es que los profetas se terminaron con Juan el Bautista, porque podemos ver que en la restauración, en la gracia, podemos ver que dice la palabra en la carta a los Efesios 4:11, cuando habla de los ministerios, que uno de ellos era el ministerio de los profetas. Entonces la ley y los profetas fueron hasta Juan para el pueblo de Israel, pero justamente en la gran tribulación Dios va a enviar justamente profetas como los dos testigos. Entonces podemos ver que uno de ellos es Elías y el Señor Jesucristo iba a venir 2 veces a la tierra. Entonces podemos ver que estamos ante una profecía de doble referencia, la de Malaquías 4, versículos 5 y 6. Entonces, cuando acá dice que iba a venir Elías, estaba haciendo referencia a la primera venida de Jesús, que era Juan el Bautista, como la palabra dice, pero podemos ver que hay una doble referencia que va a ser a los tiempos antes de la segunda venida de Cristo, en los cuales Elías va a venir como uno de los 2 testigos del Apocalipsis. Y vuelvo a repetir lo mismo. Si bien lo que más se debate es si será Enoc o será Moisés, todo pareciera indicar, porque hacía los mismos milagros que hacía Moisés, y porque tanto Moisés como Elías son los 2 representantes más importantes para el pueblo judío, porque como bien decía, uno representa la ley y otro representa a los profetas, todo pareciera indicar que estos 2 testigos van a ser Moisés y Elías, y no que van a ser Enoc y Elías. Pero como decía, al principio, no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la identidad de estos 2 testigos. Por las evidencias bíblicas especulamos, y no solamente yo, sino que muchísimos teólogos y maestros de la palabra especulan que van a ser Moisés y Elías. Pero repito, como la Biblia no dice exactamente quiénes van a ser, no podemos afirmar de manera contundente. La Biblia dice que van a venir Moisés y Elías. Espero este video haya podido aclarar alguna duda si tenías al respecto. Si este video te fue de bendición, te animo a que me ayudes con un like, a que lo compartas con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Si te interesa aprender más acerca de la palabra de Dios, te animo a que te suscribas a mi canal en caso de que no estés suscrito, y por lo demás, saludos y bendiciones de parte de tu hermano, tu amigo y también su servidor Enzo Soria.